Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con esta tanda de presentaciones. La primera presentación que nos van a presentar la inteligencia artificial para optimizar la producción cartográfica, la generación de productos derivados, casos de uso, viene del área metropolitana de Barcelona, Montse Monteagudo Gómez, es la directora de innovación cartográfica, y además lidera el grupo de trabajo de la base topográfica urbana. Y la acompaña Bernat Pallares Monteagudo, que es técnico superior de proyecto. Bernat Pallares Alderic, perdón. Es técnico superior de proyectos de innovación con 20 años de experiencia y nos van a presentar los casos de uso. Perfecto. Buenos días. Bueno, pues ahora, aunque parezca mentira, os presentaremos algo que no está vinculado con el Fisiopin, que también hacemos otras cositas. Iremos compartiendo diapositivas de forma intercalada. Bien, nosotros empezamos en el 2006. Resulta que teníamos un departamento que es el que gestiona las playas metropolitanas y había una necesidad. Entonces, desde el 2012 empezamos a monitorizar el litoral metropolitano y vemos que tenemos ya un banco de imágenes importantes en 2016 y que podíamos empezar una línea de trabajo para contar usuarios de playas metropolitanas. Entonces, fuimos a buscar a los que en su momento sabían más, que era el Centro de Visión por Computación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hicimos un proyecto con ellos desarrollado en MATLAB. En 2019 hicimos una réplica de este piloto con un software comercial, con R, gracias a un convenio de colaboración de los estudiantes del máster de ArcGIS que tenían que hacer prácticas, y replicamos este proyecto con este software porque ya teníamos el dataset de training y lo aprovechamos. En 2022, también gracias a la experiencia de los expertos en IA, en Computer Vision, vimos que había una línea de mejora de detección de personas en playas y entonces empezamos también a capturar ortofotos del litoral de muy alta resolución y llevamos a cabo un vuelo en verano con helicóptero y capturamos imágenes de 3 y 5 centímetros de resolución. Este mismo año, en 2022, fuimos a un evento que realizaba el Institut d'Estudis Espacials de Cataluña y en este caso participamos en la redacción del white paper de inteligencia artificial enfocada para la observación del territorio y les explicamos nuestros casos de uso. En 2023 seguimos capturando datos y en este caso también vimos que podía ser una oportunidad de mejora de la precisión de detección de estas personas en las playas, adquirir de forma coetánea la imagen RGB y la imagen térmica. Y realizamos un vuelo de imagen de ortofoto de 5 centímetros y imagen térmica. Y además nos formamos en un curso que comentaba la Generalitat de Cataluña, que era iForum. En 2024 empezamos a hacer nuestros piditos directamente atacando a YOLO a través de Python en diferentes proyectos. Y en 2025, por fin, después de 3 años, reclamando tener una GPU para poder realizar toda la parte de entrenamiento, conseguimos tener esta GPU, y entonces a partir de aquí o sea que este mismo año hemos empezado a hacer cosas con YOLO versión 11, de temas de señalización horizontal para enriquecer el teléfono metropolitano y diferentes proyectos de clasificación y de resolución. Y luego un proyecto estrella que no sé si está aquí Alejandro de Geograma, antes me había preguntado cómo utilizamos la geoanalítica de los datos de los geoportales, pues hemos realizado un chatbot. Vale, pues con todo este escenario, que fue como de forma natural, pues hemos, digamos, hemos clasificado todos estos hitos en tres escenarios diferentes: la parte de I+D+I, la parte de obtención de información de base y la parte de formación, que además de la formación reglada también ha sido el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de esta trayectoria. Además, tengo que decir también que en los últimos 2 años desde cartografía somos 6 técnicos, o sea, somos poquitos,
y contamos también con 3 becarios y hace 2 años que cogemos un becario que es estudiante del grado de inteligencia artificial. Entonces tenemos equipos multidisciplinares, es lo que nos permite avanzar. Pues aquí hoy visualmente podemos ver los distintos algoritmos que hemos ido usando para los distintos proyectos y depende del algoritmo que usamos, pues obtenemos un resultado u otro. Entonces, así por encima, el algoritmo de detección de objetos lo que te permite es detectar y etiquetar los distintos elementos que se encuentran dentro de la imagen. La segmentación hace lo mismo que el anterior, pero te delimita el contorno. Clasificación te permite identificar qué es lo que hay dentro de la imagen, ¿no? Si es un perro o un oso. La superresolución te ayuda a aumentar la calidad de las imágenes. Y por último, los modelos de lenguaje lo que te permiten es trabajar con textos. Pues ahora os ponemos el ejemplo del recuento que hacemos de los usuarios de las playas utilizando la versión 11. Disponemos de un dataset desde el 2012 hasta el 2025, lo que pasa es que el dato de este año todavía lo estamos sacando de procesar. Entonces, estos vuelos se realizan en verano, en temporada alta. Entonces, vimos que los compañeros de playa se hacen el recuento cada 2 años y lo hacen de forma manual situándose en los accesos de las playas. Y decimos, bueno, pues un dato de cuando se hizo el vuelo, sí que podemos saber los usuarios que tenemos. Aquí tenéis un ejemplo de la ortofoto de 5 centímetros de resolución, que son los últimos vuelos que estamos haciendo, y lo que hemos hecho es entrenar un sistema para que detecte personas, tanto en la playa, o sea, dentro del agua como en la arena, sombrillas, parasoles, toallas y personas, que lo hemos separado en esta clase, y luego otros artefactos como kayaks o flotadores que pueden haber. Aquí tenéis un ejemplo de la identificación de estos elementos según diferentes categorías. Una de las últimas mejoras que hemos hecho ha sido separar la detección de usuarios de playa dentro del agua fuera, porque si no, digamos que la accuracy no era del todo buena. Después del entrenamiento, aquí os ponemos un poco las métricas que hemos conseguido. Y bueno, hay algunas que funcionan muy bien, otras que tenemos margen de mejora y por eso dentro del, bueno, aquí hay un ejemplo también de playas de Barcelona para que veáis toda la gente que tenemos en verano en las playas. Y también lo que podemos hacer son mapas no solo de poner el número de personas, sino de distribución, de cómo se distribuyen estas personas a lo largo de las playas, que esto tiene luego mucho interés de cara a los técnicos municipales que tienen que gestionar en verano toda la infraestructura que hay aquí, digamos, establecida. Por último, en el 2023 creo que lo hicimos el vuelo a la vez entre RGB e imagen térmica. Y aquí lo que tenemos son isotermas que en un punto es de misma temperatura comparándolo con la ortofoto. Entonces, como fue un vuelo simultáneo, lo que hemos hecho es, aquí podemos ver la temperatura de la arena. Aquí en este perfil vemos que la arena está a 47 grados y cuando llega aquí a este isoterma, pum, baja a 37, entonces aquí hay personas. Entonces, esto nos puede ayudar como una segunda verificación de que realmente lo que ha detectado el RGB es correcto. Pues uno de los productos que tenemos es el callejero, en el cual tenemos los ejes viarios dibujados con varios atributos. Uno de ellos es el sentido de circulación. Entonces, para poder enriquecer y mantener actualizados todos estos atributos, se tiene que buscar una metodología que nos permita automatizar lo más posible todo el proceso. Al disponer de una ortofoto de 10 centímetros, en esta podemos ver claramente las distintas señalizaciones ambientales que hay. Y al poder identificarlas y orientarlas, podemos inferir un poco la dirección que tiene esa calle. Entonces, se hicieron anotaciones un poco repartidas por todo el territorio, buscando las distintas tipologías que hay.
y lo hicimos ya puestos con muchos elementos distintos, ¿no? El stops, el cera, límites de velocidad, todo lo que había. Aunque este proyecto inicialmente lo hemos centrado solo en las flechas. Entonces, entregamos el modelo con todos los datos y ya empezamos a detectar sobre las imágenes. En total hemos sacado unas 55.000 detecciones. El algoritmo que hemos usado es el Biolog y lo que te devuelve al final es un fichero de texto. Con este fichero de texto, usando un proceso de FME, sacamos primero la parte de un recorte de las imágenes, tenemos el bounding box, y después también transformamos de formato texto con coordenadas e imágenes a la imagen está georreferenciada a formato vectorial para poder visualizarlo sobre el SIG. Las imágenes las usamos porque para poder orientarnos sabemos que hay un lado largo y un lado corto. Entonces sabemos que la parte larga pues estará señalando hacia derecha e izquierda, digamos. Entonces lo que hemos hecho es transformarlo todo en blanco-negro, contamos la cantidad de píxeles blancos que hay en la mitad derecha y mitad izquierda, donde hay más es donde está la punta de la flecha. Sí. ¿Vale? Y con esto ya sabemos que si había dos procedimientos 90 o 180, pues entonces una segunda validación que hacemos es con un algoritmo de clasificación. Ponemos esa imagen y decimos, ¿está derecha o está del revés? Según lo que nosotros decíamos. Si el algoritmo dice que está correcta, que está derecho, pues ya sabemos, tenemos entre contar píxeles blancos y la clasificación, sabemos seguro que esta flecha señala para dónde toca. Y con esta doble verificación, bueno, aquí hay ejemplos de lo que se ha ido detectando. ¿Vale? Con esta doble verificación nos ayuda a automatizar muchos tramos que ya verificamos y los tramos estos en los que hay discrepancia ya nos lo marca para después el operario, pues casi semiautomático, ¿no? Repasar a ver por qué en ese eje yo tengo que es un solo sentido y es sentido inverso o doble sentido, ¿vale? Para hacer la actualización. Lo otro que hemos hecho es el chatbot que comentaba Monse, que es durante más de 10 años tenemos mucha información de cómo interactúan los usuarios dentro del Geoportal, qué formatos se descargan, de dónde vienen, qué productos han descargado. Entonces, para hacerlo tenemos dos modelos distintos. Uno está especializado en interpretar lenguaje humano y generarte una consulta SQL. Entonces, esta consulta SQL la ejecutamos en la base de datos, te devuelve la respuesta a una tabla y entonces el segundo algoritmo lo que está especializado es en coger esta tabla y generarte un gráfico. Vamos pasando paso aquí, si no tira. Este es más rápido. Este es muy claro de parte también de clasificación. Tenemos el mapa topográfico 1000 y la ortofoto, donde el 1000 tenemos los distintos árboles, pero no sabemos qué tipo de árbol es. Al superponer, vemos claramente que este árbol es una palmera. Pues vamos a hacerlo de forma un poco más automática. Cogemos para cada árbol, hacemos un pequeño buffer, un clip, y sacamos todas las imágenes. Con esto, entrenamos el modelo y que nos clasifique cada punto qué tipo de árbol es. Y así tenemos un poco más de información. Y ahora el último ejemplo que os tenemos que enseñar es un ejemplo que es curioso, aunque lo hicimos hace unos años, pero nos ha parecido interesante compartirlo. El objetivo era contar todos los vehículos estacionados en vía pública, porque se quería hacer como una modificación del planeamiento urbanístico donde se definieran unos nuevos criterios
estandarizados para aparcamiento, teniendo en cuenta una mejor accesibilidad con el transporte público. Entonces teníamos una ortofoto que la hicimos cuando estábamos en pandemia, o sea, la gente estamos en casa y todos los vehículos están aparcados. Entonces utilizamos esta ortoimagen, en este caso lo hicimos con la librería de GeoAI de ArcGIS, porque ya nos funciona bien, estaba optimizada. Entonces nos detectaba todos los vehículos, pero teníamos que tener en cuenta que también nos detectaba aquellos vehículos que estaban fuera de calzadas, ¿vale? Entonces había una parte de limpieza que teníamos que hacer. Gracias a tener una capa de información de los polígonos de calzadas, pudimos extraer aquellos vehículos que no estaban dentro de este polígono grosso. Luego inferimos todos los coches a los ejes, a los ejes del callejero, y además en algunos municipios teníamos las líneas de estacionamiento regulado y pudimos contrastar también un poco la bondad de este proyecto. Software utilizado muy rápidamente, FME, ArcGIS, atacamos directamente algoritmos con YOLO y hemos hecho también entrenamiento con modelos LLM. Y hasta aquí, muchas gracias. Vale, vamos a pasar a la segunda ponencia, que es la Administración Inteligente, Inteligencia Artificial de Transformación Pública. Nos acompaña Juan Carlos Ojeda Manrique, que es el jefe de área técnica y coordinación de la Dirección General de Catastro del Interior. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que es un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros, amigos, compañeros, compartiendo estas jornadas. Yo voy a hablar del reto de la utilización de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Llevamos un año tremendo. O sea, todo el mundo habla de inteligencia artificial. La gente usa continuamente pues, la inteligencia artificial. Ayer, por ejemplo, según salíamos de las jornadas, hubo sesiones en las que se hicieron muchas preguntas y según salimos de las jornadas, pues todo el mundo iba por la calle, el que más y el que menos, hablando sobre inteligencia artificial. Ahora vas a un bar, te tomas una cerveza y ya no se habla de fondo, ya se habla de inteligencia artificial. O sea, hemos cambiado, la sociedad está cambiando. Y entonces, pues bueno, tenemos que hacer una reflexión de las administraciones públicas de cómo se está utilizando esa inteligencia artificial, ¿no? Aquí he intentado poner un poquitín lo que es una estructura de lo que es la inteligencia artificial y, para suerte de todos, pues la parte de la gemática que comprende pues, machine learning, neuronales, etcétera, pues la verdad es que está muy bien representada en estas jornadas. Todos somos técnicos y el que más y el que menos, pues está haciendo trabajos muy diversos, muy interesantes y que realmente esto se está haciendo desde hace años. O sea, lo que hemos tenido ahora es el boom de la inteligencia artificial generativa, pero la gemática lleva utilizando todas estas herramientas muchos años, muchos, y muy bien, y está teniendo muy buenos resultados. Pero ahí hay una parte que es la generativa, que los ciudadanos lo que piden es que la utilicemos mucho más desde las administraciones públicas. Y tendríamos que hacer una reflexión y ver cómo podemos mejorar esa producción, ese trabajo, porque los ciudadanos lo que ya no entienden es, teniendo estas herramientas, cómo tardan en hacer un trámite, diversas cosas. Entonces, nos tenemos que adaptar. Es interesante ver que, esto da para mucho, que realmente probablemente la presentación esté antigua ya. O sea, esto avanza a una velocidad tal que es muy complicado hablar de inteligencia artificial cuando está esto cambiando continuamente. En julio se empezaron a hablar de los agentes en inteligencia artificial, ahora se habla de superagentes. Bueno, esto va a una velocidad tremenda. Y hay un estudio muy interesante de McKinsey Company en el que tengo aquí el enlace y os invito a todos a que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Habla sobre el estudio de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces dice que la mayoría de organizaciones pues, lo tienen en fase de experimentación. Todavía no hay muchas que lo tengan en fase de implantación. Hay un alto interés en los agentes para automatizar tareas. Se están viendo los primeros impactos positivos, o sea, cómo está ayudando esa inteligencia artificial a, digamos, una optimización de los recursos y de los procesos en las empresas. Normalmente puedo hablar de empresas privadas, porque normalmente esto se centra en empresas privadas. Los líderes usan la inteligencia artificial
para crecer e innovar y lo fijan como objetivo dentro de sus objetivos, está permitiendo diseñar nuevos flujos de trabajo para transformar las organizaciones y va a tener un impacto laboral incierto. Dicen que va a bajar el número de gente, que va a sustituir a gente, pero lo que no debemos perder de vista es que la inteligencia artificial no es inteligente como tal, sino que muchas veces es estadística realmente y al final necesita de momento una supervisión humana, ¿no? Por poner en contexto lo que es el marco normativo, nos regimos por este reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea de 2024. Llama la atención también el tema de que intentemos regular la IA cuando está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Muchas veces va por delante la IA de la regulación. Y todo esto, bueno, se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español y en España pues tenemos la estrategia de IA 2024 que refuerza pues la agenda digital 2020 y 2026, o sea, están alineadas y al final también con la creación de la universidad, ¿no? ¿Cuáles son estos ejes claves de la estrategia digital de 2024? Pues primeramente fortalecer el despliegue, ¿no? Facilitar la aplicación tanto en el sector público como en el privado y luego pues hacerla ética, transparente, humana, etc. Eso también es bastante importante, como veremos. Pero hay que tener en cuenta que en este despliegue pues hay gente que piensa que dentro de las administraciones vamos por detrás, ¿no? En cuanto hay estudios, en cuanto a cómo se está afectando a nivel mundial esta transformación dentro del sector público, aquí también dejo un enlace a este estudio del Boston Group Consulting, en el que indica grandes números que, digamos que en la utilización de la inteligencia artificial generativa puede ahorrar un coste de un 35% en trámites administrativos, ¿no? Que está siendo utilizado por 29 de los 38 países de la OCDE y que están generando un valor económico de 480 billones de dólares. O sea, digamos que es una cosa muy, muy, muy potente. Dentro del catastro, pues estamos haciendo cosas. Estamos haciendo detección de edificaciones, que os animo a las 3. Mi compañero David Pérez Terrazas os va a hacer una presentación súper interesante de cómo estamos trabajando en esto. Detección de cultivos. También nosotros somos un organismo también muy orientado a lo que es a la atención a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí un pequeño chatbot en el que se emplea de momento, en el que intentamos, digamos, solucionar problemas a la ciudadanía. Esto es importante también porque nosotros, aunque tengamos un despliegue territorial muy grande, lo que tenemos también es, digamos, muchas gerencias y lo que intentamos evitar es que el ciudadano no se tenga que desplazar, eso es importante. También estamos haciendo, digamos, eliminación de personas y matrículas, etcétera, en las fotos. Nosotros de todos los sitios tenemos fotos de fachada y al final lo que estamos haciendo con esa gran base de datos, tanto actual como histórica, pues estamos eliminando datos como las personas es evidente, pero las matrículas, aunque no parezca evidente, también hay gente que no quiere que sepa el coche o lo que sea, la matrícula que está ahí. También tenemos 2 asistentes de comunicación catastro ciudadano, en el que le guía a los ciudadanos en esos trámites que tienen que hacer ante el catastro, qué es lo que tendría que hacer, y luego un asistente de coordinación. Ayer hablamos de la coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad, y este asistente está dividido pues, en varias partes. Una parte que resuelve dudas a la ciudadanía, otra parte enfocada a los técnicos y una última parte pues, enfocada a los fedatarios. Y después de contar esto, aquí hay mucha gente en la administración. ¿Creéis que estamos optimizando los flujos de trabajo? ¿Es suficiente, sobre todo enfocado a la atención al ciudadano, para que el ciudadano lo vea? Pues yo creo que se debería hacer una reflexión y ver qué es lo que está pasando y por qué desde las administraciones públicas nos cuesta siempre el adaptarnos a estos cambios e ir por detrás respecto a las empresas privadas, que tiene su lógica, tiene su sentido, todos lo sabemos por la burocracia que tenemos, pero es que no tiene nada que ver la situación que teníamos hace un año a la que tenemos ahora. Ahora
todo esto está avanzando a pasos agigantados y nos tenemos que adaptar pues, a unas velocidades muy grandes. Aquí en todas las presentaciones siempre pasa algo. Aquí se me han ido los iconos, no pasa nada. Menos mal que no se me han ido las letras, ¿no? Entonces, dentro de las áreas clave de la aplicación de la IA, pues he hecho una pequeña reflexión y he visto, bueno, he identificado estas de aquí, ¿no? Enfocadas a catastro, pues sobre todo lo que es el servicio al ciudadano, esas, digamos, que tenemos automatizar cosas, facilitar cosas, como la atención en gerencias, las videoconferencias, las llamadas por teléfono, todas estas cosas. Por ejemplo, los call centers, no voy a decir que están condenados a desaparecer, pero tienen que adaptarse a estas nuevas condiciones. Y luego, en la parte que respecta a catastro, pues la Hacienda y Finanzas, toda la parte de fraude, etcétera, pues evidentemente la parte de detección de edificaciones omitidas, no declaradas, piscinas, etcétera, ¿no? En eso se está trabajando. ¿Qué más se podría hacer? Pues bueno, evidentemente desde la administración lo que no podemos hacer es perder el foco. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el foco es el ciudadano ve determinadas cosas. Muchas de las cosas que he mostrado aquí son súper interesantes, están muy bien, pero ellos tienen que ver un feedback, algo que vean que estamos adaptando, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, pues un chatbot es muy, muy interesante, lo hemos visto antes con la presentación anterior. Los agentes, eso nos va a permitir automatizar muchas tareas, nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Traducción al lenguaje administrativo, muchas veces de comunicaciones que hacemos que ni el propio ciudadano entiende, pues quizás habría que hacer un esfuerzo. En formación, que yo sé que desde aquí hay muchísima gente que trabaja desde el punto de vista técnico, pero hace muchísima formación y todas estas herramientas facilitan mucho lo que es la utilización de la IA para formación. Procesado de información, nosotros pues todo el tema de expedientes, etcétera, el análisis, como estamos viendo, y sobre todo también esos cuadros de mando que hemos visto que son interesantes para convertir esa información en conocimiento y poder obtener lo que son decisiones, ¿no? ¿Cuáles serían los retos clave? Pues bueno, aquí tenemos varios, he identificado varios. Lo primero, hay un concepto claro que sería la ética y los sesgos, ¿no? Lo que hay que evitar es, si se utiliza, hay que ser transparente, si se utiliza la IA, hay que decir cómo y cuándo se utiliza, hay que evitar los sesgos que pueda producirse. En cuanto a privacidad y seguridad, pues desde Catastro, la verdad es que lo tenemos una información muy sensible, porque tenemos una gran cantidad de datos protegidos que no debemos filtrar. Y es muy importante que en cualquier cosa que se utilice IA tengamos claro que hay datos protegidos que no pueden salir. En infraestructura tecnológica, ahora mismo solamente se habla de grandes centros de datos, están muy de moda, parecía que habían muerto, pero ahora mismo están por toda España comprando terrenos para poder ser grandes CPDs que se puedan refrigerar, que sean sostenibles, etcétera. Luego también es muy importante la capacitación y el talento. Desde la Administración General se está haciendo un gran esfuerzo en formación en IA, está clarísimo, pero yo creo que tenemos que dar un paso más adelante. O sea, no sirve solamente esa formación en IA, sino que tenemos que pensar, sobre todo por la parte generativa, en qué podemos utilizarla, en qué nos puede ayudar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, orientar esa formación. Y evidentemente esto probablemente es una administración que se adapte, lo que va a permitir es captación de talento que, como sabemos todos, pues ahora mismo tenemos un problema muy grande con el tema de las oposiciones. Luego también todo el tema, como he hablado, todo el tema normativo es complejo y luego, pues, sobre todo en la administración, la resistencia al cambio, ¿no? Es complicado el cambiar muchas veces la administración de tiempo. ¿Qué beneficios espera cuando seamos capaces de hacer todo esto? Pues evidentemente una mayor eficiencia, un servicio personalizado a los usuarios, que eso se va a ver reflejado claramente, tomar mejores decisiones, ¿no? Tomarlas con datos y sobre todo una mayor transparencia. Casos de uso destacados, pues también me molestan buscar unos cuantos. La agencia tributaria tiene pues su propia IA, ¿no? Para poder coger y analizar documentos, analizar fraude, etcétera. Hay casos de la policía también que está utilizándolo para cosas curiosas como detectar denuncias fraudulentas.
Justicia tiene otra cosa muy interesante, lo encontré el otro día de casualidad. Esto es otro de los problemas que hay muchas cosas que se hacen, y es analizar documentos, que muchas veces tenemos que hacerlo para poderlo meter en IAS. Y en municipios rurales, pues por ejemplo en Cantabria están haciendo cosas muy interesantes también con comunicación con la ciudadanía. Y para terminar, pues una serie de conclusiones. Tenemos una oportunidad única de transformar el sector público, hacerlo más ágil, proactivo y sobre todo una cosa que después de más de 30 años no he perdido nunca es ese foco que hay que tener en la ciudadanía. Otra cosa de la que tenemos que tener en cuenta es que la automatización inteligente libera talento. O sea, es decir, que estas tareas podamos automatizar, que sustituyan a lo que hacen muchas personas, que sea más rápido, nos va a permitir que, como tenemos pocos funcionarios, poderlos aprovechar en otras tareas pues mucho más provechosas. Y seguro que al funcionario le va a gustar mucho más. Ética, transparencia y confianza son esenciales. La IA tiene que ser explicable, todas las cosas que hacemos tienen que ser explicables, justa y sobre todo evitable. Modernización de la tecnología, sobre todo por el tema que he comentado también de CPDs, etcétera, ¿no? La formación del personal es clave, sobre todo a todos los niveles, no solamente a niveles altos, a todos los niveles, y es importante sensibilizar a toda la gente que eso nos va a permitir mejorar. Y luego, sobre todo, avanzar hacia una administración inteligente y humana. O sea, combinar datos con IA, poder obtener conclusiones, poder obtener decisiones y, sobre todo, para un propósito público, para fomentar o beneficiar a la ciudadanía. Y, sobre todo, pues, el futuro nos espera, se diseña y hoy aquí, en estas jornadas, estamos decidiendo el futuro del público. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la tercera ponencia. Nos la va a presentar Luis Álvarez Llorente, que es el jefe de sección de SID del Ayuntamiento de Cáceres, que este año cumple su 30 aniversario. Llevan 30 años para somos amigos y compañeros. Y nada, adelante, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí escuchando y a los que estáis más allá del salón de actos pues también bienvenido. Bueno, la idea nuestra es contar un poco nuestra experiencia en esto de la inteligencia artificial. Los que nos conocéis sabéis que desde el SID de Cáceres no podemos estar quietos y tenemos que picotear con todo. Pues la inteligencia artificial, si es lo que se habla en los bares, pues nosotros también tenemos que estar probando con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues vamos a contar nuestras experiencias y lo que pretendemos un poco con todo esto. Por situarnos un poco, el SID de Cáceres viene ya, como ha dicho, desde 30 años atrás. Para llegar a Cáceres tenemos ahí una experiencia de avance en todo lo que es la generación de datos. Empezando por los años 90, cuando en el ayuntamiento se produce un cambio radical, como me imagino que casi todos los ayuntamientos empiezan a desaparecer las máquinas de escribir y empiezan a aparecer unos cacharros que llaman ordenadores, que manejan una gente muy rara, que habla de una cosa que se llaman bases de datos, que ellos no hay manera de manejarlo, cada uno de su padre y de su madre con un formato diferente, entenderse y comprenderse es muy difícil. Bueno, pues en el año 95 el ayuntamiento apuesta por crear un sistema de información geográfica con el objetivo fundamentalmente de poder compartir información y descentralizarla. Bueno, pues desde el año 95 adelante empezamos a trabajar en ese tema. Otro hito importante en el 2014 con la puesta en marcha de la infraestructura de datos espaciales. Ya podíamos compartir toda esa información de una forma más estandarizada y más homogénea. Seguimos avanzando. Tenemos multitud de visores, como creo que se ha comentado en diferentes ponencias a lo largo de esta FIDE, ¿no? Todo el mundo tiene muchísimos visores repartidos en distintas URLs. En el 2020 diseñamos un visor único que trate de centralizar toda la información en un punto único. En el 2017, si no recuerdo mal, en la CID de Lisboa presentamos la primera versión de la app Cáceres View y esta en el 2025 se ha remodelado completamente, se ha hecho completamente nueva y además vinculada a ese visor de la IDE, de tal manera que la información que se publique en el visor automáticamente se publique en la IDE para no tener que trabajar dos veces, básicamente. Y seguimos avanzando en dirección a eso que hemos llamado GeoCáceres, un asistente virtual que haga algo más de todo esto que ya hemos dicho que tenemos hecho. Por poneros un poco en contexto, antes de llegar a ese conocimiento para el que queremos utilizar GeoCáceres, queremos que la base de todo esto va a ser siempre la infraestructura de datos espaciales.
¿Por qué? Porque vamos a proporcionar de una forma estandarizada toda la información, todos los datos que se generan desde el ayuntamiento. Que como veis es muchísima procedente desde las empresas concesionarias que nos proporcionan toda la información de abastecimiento, de saneamiento, de luminaria, de contenedores de basura, de señales verticales, de árboles, también de los servicios municipales. Estamos georreferenciando todos los expedientes, no a partir de la referencia catastral, que puede ser una idea, sino además de la referencia catastral se dibuja el contorno de la zona afectada por la obra. Si es un local, se dibuja el local, si es un bloque, se dibuja un bloque, y si es una finca, pues se dibuja una finca. Y se vincula al gestor de expedientes, de tal forma que los técnicos pueden consultar automáticamente toda esa información desde QGIS. Y bueno, un montón de datos públicos más que intentamos mantener lo más actualizado hoy en día posible, con la dificultad que tiene, pues desde lo que aparecen ahí, ¿no? Desde apartamentos turísticos que cambian todos los días hasta gasolinera o cualquier otra cosa. Y siempre teniendo en cuenta lo que para nosotros es la base fundamental que debe tener cualquier infraestructura espacial, que es una buena cartografía lo más actualizada posible y un callejero. Por eso nuestro producto estrella siempre ha sido el callejero, que intentamos mantener lo más actualizado y correcto posible desde hace ya muchos años, más o menos desde 2006. Bueno, pues con unos buenos datos podemos obtener información. Si nosotros interpretamos esos datos adecuadamente y los procesamos, podemos obtener mapas como este, que es un mapa de distribución de población por barrio, o cuadros de mando de los que se han hablado mucho en la jornada, donde podemos ver la distribución de apartamentos turísticos por distintos criterios, por ejemplo, por el número de llaves, o la distribución de población, ver cuáles son los barrios en los que existe más población menor de 3 años o más población mayor de 65 años, que puede ayudar incluso a la toma de decisiones, ¿no? Si toda esta información además somos capaces de interpretarla adecuadamente, pues tener un conocimiento exhaustivo y detallado de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Por eso esa frase final que resume un poco toda esta primera parte que quería comentar, ¿no? Para tomar mejores decisiones sobre el territorio se necesita un gran conocimiento del mismo. El SEI municipal facilita el conocimiento en el territorio, en este caso de Cáceres, a través de su IDE, que proporciona los datos, a través de mapas, datos estadísticos y cuadros de mando que generan información, y de los visualizadores y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial que generan el conocimiento necesario para tomar esas mejores decisiones. En este sentido, desde el Servicio de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres, llevan varios años probando, como ha dicho antes anterior, me parece muy acertadamente, todos estamos picoteando, probando, ensayando, a ver esto de la inteligencia artificial, qué partido le podemos sacar y para qué nos puede servir. Pongo aquí varios ejemplos, ¿no?, de cosas que se están probando ya muy avanzadas, ¿no? Ayudar a los ciudadanos en la sede electrónica. La sede electrónica, para los que más o menos las conocen, son difíciles, para los ciudadanos son horrorosas. Es una cosa súper complicada de entender, de comprender, de manejar, de saber cómo tengo que hacer un trámite. Pues se están desarrollando asistentes que te tratan de ayudar. ¿Qué quieres hacer? Quiero reformar un cuarto de baño. Mira, tienes que presentar esto. ¿Quieres que lo presente por ti? Esto que estoy contando no es realidad virtual, es que ya lo hemos probado y funciona. Tiene muchas connotaciones por detrás, por las cuales todavía no está puesto, digamos, que abierto al público, pero ya está probado y funciona. También para clasificación de expedientes. Los expedientes, por desgracia, a través de las electrónicas llegamos ordenados de cualquier manera. No me tendría que venirte una copia del DNI que figura la copia del proyecto técnico. No me tendría que venir el proyecto técnico, viene la copia del DNI, etc. Bueno, pues también se ha probado agentes que tratan de clasificar y ordenar expedientes de forma automatizada. También está probado y funciona bastante bien. Pero también de apoyo de los técnicos. Lo veíamos ahí en una presentación del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? A través de Alexa podías preguntar datos sobre el planeamiento y que te fuese dando en qué artículo está, en qué apartado está. Esos agentes son muy interesantes como apoyo y ayuda a los técnicos municipales. Yo he visto generar expedientes completos, informes técnicos automáticos a una inteligencia artificial que no son nada, o sea, están perfectos. No tiene nada que envidiar lo que podría hacer cualquier técnico. Evidentemente todavía estamos, como digo, en fase de prueba y de experimentación. Bueno, pues nosotros queríamos irnos a cabo, queríamos tener un asistente virtual que ayudase en el tema de la información. Y de hecho está la idea de Geocáceres. ¿Y en qué se diferencia Geocáceres de cualquier otra cosa? Pues estamos usando las APIs de OpenAI para generar estos agentes. Queremos que la búsqueda se limite al término municipal de Cáceres, que no se vaya por los cerros de Úbeda a buscar información en otro sitio. Que utilicen modelos razonadores y que la información geográfica, y esto es la parte más importante, la intente recuperar siempre que sea posible en la IBE, que no vaya a buscarla a cualquier otro sitio.
Y bueno, la idea es un poco que para cada uno de esos conjuntos de datos sobre los que van a lanzar las búsquedas de la IDE sea un agente especializado que se especialice en esa materia, aunque después haya un coordinador de agentes que sea un poco el que distribuya las consultas a los agentes especializados. Esto es un poco en líneas generales lo que estamos experimentando. Un ejemplo teórico de lo que pretenderíamos hacer. Imaginaos que en el prompt de nuestro sistema de agente inteligente le decimos, búscame la farmacia más cercana. El agente lo que va a detectar ahí son dos palabras que le van a llamar la atención, farmacia y cercana. Con la parte de cercana, pues va a decir, pues tengo que obtener las coordenadas, dónde se encuentra la persona que me lo está pidiendo. Podemos resolverlo de muchas maneras. Pues si estamos con el móvil, podemos utilizar el GPS del móvil. Si estamos en una conversación anterior, pues a través del contexto con la conversación podría obtener esa información. O directamente va a tener que preguntarte en dónde te encuentras, dime la calle en la que te localice. A partir de la palabra farmacia va a detectar un conjunto de datos que reconoce como que está en la IDE. Esa consulta de ahí, a través de una consulta GeoServer, te va a devolver un JSON, que son un tipo de archivo que por lo menos a OpenAI le gusta mucho, lo utiliza muy bien y lo entiende muy bien, los archivos JSON. Bueno, pues esa consulta automática te devuelve en tiempo real un JSON procedente de GeoServer con el dataset, en este caso de farmacia. Esto nos obliga a que en la IDE las farmacias tienen que estar actualizadas, bien georreferenciadas y con los datos correctos, porque si no, ya le estamos dando una información errónea a nuestro asistente. Y finalmente va a proceder el cálculo de distancia, que puede ser desde lo más sencillo del mundo, que podría ser una distancia con distancias por mínimos cuadrados, o tener en cuenta pues, si vas andando o vas en coche, la forma del diario, todo lo que se pueda ocurrir para complicar esa consulta. Y finalmente, pues nos va a dar los datos. Nosotros le hemos dicho que, como tenemos una ficha para cada uno de los topónimos, para cada uno de los números de gobierno de la ciudad, pues que nos devuelva también, a partir de la información que considere, la ficha de ese inmueble, o en este caso de esa farmacia. Y este puede ser un ejemplo de cómo este es el aspecto que tiene el modelo de pruebas, ¿vale? En el modelo de pruebas tiene un prompt en el que podemos preguntar lo que queramos, pero sabéis que la inteligencia artificial no funciona igual dependiendo de cómo le preguntemos las cosas. Entonces, para dirigir un poco las consultas, estamos diseñando siempre preguntas sugeridas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pues si lo que estás buscando es la farmacia más cercana, yo ya tengo aquí escrito el prompt adecuado para que la inteligencia me responda lo mejor posible. Bueno, pues directamente pincharía aquí y me daría más o menos este resultado, ¿no? ¿Cuál es la farmacia que se encuentra más cerca del punto en el que me encuentro? Estamos hablando de que esto se hizo desde el ayuntamiento, pues él sabía que estábamos muy cerca de la calle Pintores. Bueno, pues nos dice la distancia, nos dice el horario y un enlace a la ficha, que la ficha no es más que un pequeño formulario como este en el que aparece una foto y aparecen los datos de la farmacia. Y una cosa que para nosotros es un complemento, que es un enlace a Google Maps, que si estás con el móvil, pues te permite utilizar todo lo que Google Maps aporta para poder guiarte y llevarte hasta el sitio. ¿Cómo vamos con este tema? Pues en marzo de 2025 ya teníamos una primera versión de prueba, que es esta que he enseñado y que funcionaba bastante bien, y que está ya programada para que utilizase estos conjuntos de datos. Farmacia, plaza de movilidad reducida, punto limpio móvil. El punto limpio móvil, por ejemplo, es un caso complejo de interpretar para una persona. ¿Por qué? Porque el punto limpio móvil está cada día en un sitio diferente en función de la semana y de la hora. Entonces tienes que saber en qué día de la semana estás, si es la primera, la segunda, la tercera semana, la hora, para saber dónde está el punto limpio, para poder echar allí pues, un microondas que se da. Eso que para nosotros es complicado, para la inteligencia artificial hemos hecho pruebas y para unas inteligencias artificiales es muy fácil que para otras. Sobre todo las de pago funcionan muy bien, las gratuitas no tan bien. Pues es una cosa que ayuda mucho a los ciudadanos. ¿Dónde tengo que ir esta tarde a tirar un microondas? Si te dice, pues tienes que ir a la calle tal, entre tal hora y tal hora. Fenómeno, lo tengo yo que andar ahí deduciendo con todo lo que tengo. Bueno, pues los resultados fueron bastante interesantes, aunque claramente mejorables, pero el problema de todo esto, y ya se dijo antes, es que la inteligencia artificial avanza muy deprisa. Y esa API con la que estamos trabajando, pues OpenAI ha decidido acabar con ella y en agosto de 2026 dejará de funcionar. Lo cual nos va a obligar a reprogramar todo lo que teníamos porque la nueva API no tiene nada que ver con la anterior. Para bien o para mal no tiene nada que ver. El caso es que esa reprogramación no está siendo nada trivial, está siendo bastante costosa y esto nos ha llevado pues, a un retraso importante en el trabajo. Y bueno, para terminar, pues esto de la inteligencia artificial, para llegar a un buen conocimiento del territorio necesitamos una buena información y esa buena información se va a basar siempre, por lo menos en nuestra pretensión, en todos esos datos que tenemos que tener en infraestructura de datos espaciales, que tiene que ser
nuestro punto de partida. ¿La inteligencia artificial nos ayuda a obtener y mejorar el conocimiento? Parece que sí. ¿Más rápido? De momento no. Creo que en el futuro seguro que sí, pero de momento todavía no es más rápida de lo que podemos hacer nosotros. Lo que sí es cierto es que con un prompt único, que es la última parte que comento aquí, podemos, a través del lenguaje natural, interactuar con la IDE sin necesidad de pensar a ver qué visor tengo que hacer, cómo interactúo con el visor, cómo hago una búsqueda, cómo localizo. Algo que Google tiene muy superado, ¿no? Tú en Google no entras y empiezas a pensar lo que entras. Tienes un prompt ahí donde escribes lo que te dé la gana y te va a responder también lo que te dé la gana, pero te va a responder siempre. No te va a decir, es que tenías que haber entrado en no sé qué. Pues es un poco nuestro objetivo, tener ahí una cosa que llamamos GeoCáceres que nos va a permitir hacer consultas geográficas basadas en ese agente inteligente que, bueno, que va a intentar siempre, en todos los casos, reutilizar los datos de la infraestructura de datos espaciales y que con lenguaje natural intenta facilitar al usuario ese acceso a la información. Y bueno, por mi parte, vale, muchas gracias. La siguiente presentación nos la va a realizar nuestra compañera Marta Juanetey, que es la jefa de área del Centro Regional de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid. Y nos va a hablar de la extracción de elementos del territorio de la BTA. Bueno, sí, lo que hemos intentado averiguar si se puede hacer. Estoy yo aquí representando el trabajo que hemos hecho en el Centro Regional de Información Geográfica para investigar cómo podemos mejorar nuestra base topográfica. La recopilación en esta presentación la hemos hecho tanto María Rodríguez como Patricia Trigo y yo. O sea que simplemente yo estoy de portavoz, pero el trabajo lo hemos hecho entre las tres. Vale, os voy a contar un poco al principio el por qué de todo el trabajo que os voy a presentar. Es una recopilación de 3 proyectos, con lo cual es muy resumido todo y voy a ir bastante rápido porque cada uno de los proyectos daría para una única presentación, la verdad. Pero hemos tenido la información la semana pasada, entonces ha sido un trabajo muy rápido de síntesis, leyendo informes y viendo los resultados. O sea que si en un futuro queréis ver lo que estamos presentando aquí, os contestaremos con más detalle a todo. Entonces, voy a presentaros los casos de estudio, la metodología que se ha empleado en cada uno de los casos de estudio, con los resultados y las métricas, y luego pues, las conclusiones a las que hemos llegado. El contexto es, en la Comunidad de Madrid, la cartografía que tenemos, la base topográfica armonizada, que la tenemos a escala 1.5000 y 1.10.000, pues 1.10.000, pero en algunas partes equivalente a 1.5000, la queremos actualizar porque está es muy heterogénea en cuanto a calidad por los procesos que ha ido teniendo a lo largo de los años y quién lo ha ido actualizando. Entonces queríamos actualizarla y que además las siguientes actualizaciones pues fueran rápidas, no cada muchísimos años, porque la versión última que tenemos, aunque hay muchas partes actualizadas de los últimos años, la mayoría es de 2017. Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarnos qué podíamos utilizar como fuentes externas para ver si había los ayuntamientos, tenían información, si en la parte estatal teníamos. Al final, no todo nos servía y teníamos que hacer, pues ver si íbamos a hacer una restitución completa de toda la Comunidad de Madrid, si en lugar de restituir digitalizábamos, si utilizábamos la IA, porque veíamos que mucha gente iba presentando que con IA se podía hacer cartografía. Y sobre todo porque viendo los números, cuando dices voy a restituir, dices, madre mía, lo que cuesta esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues dijimos, bueno, vamos a ver qué queremos saber y qué necesitaríamos investigar. Si vamos por IA, a ver qué es lo que hay de IA, bueno, pues ¿es mejor imágenes satelitales o imágenes aéreas? Queremos hacer, ¿qué modelos de detección hay para los elementos que son en la base topográfica armonizada? Y si se pueden extraer o no, qué procedimiento debe utilizarse para mejorar esas geometrías, la metodología para clasificarlo en el modelo dentro de la BTA. Y luego, bueno, pues lo importante, ¿no? Esto cuánto me va a llevar, cuánto me va a costar, qué perfiles, qué hardware, qué software. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer unos casos de uso, vamos a sacar unos contratos menores para hacer unos casos de estudio de las temáticas que consideramos que podrían sacarse con inteligencia artificial. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo con edificios, transportes y servicios de instalaciones. Y ya que está el nuevo modelo de la BTA 2.0, pues vamos a intentar que al menos la estructura final sea conforme a la BTA 2.0. ¿Qué información teníamos? Bueno, pues contratamos que se hiciera comprar imágenes de Pléiades Neo de 30 centímetros
en el 2025, a principios de este año, la ortofoto y ortofoto verdadera que teníamos del 2024 de la Comunidad de Madrid y los datos LIDAR que nos habían suministrado el IGN. Aparte teníamos pues, nuestra base topográfica armonizada, que es lo que os he dicho, que es muy antigua. Entonces, es lo único que podíamos ofrecer para esta parte de búsqueda de información. Los productos de salida que queríamos tener pues, eran las geometrías con sus coordenadas X y Z, los atributos conforme a la BTA 2.0 y un mínimo de requisitos de calidad. Claro, pedimos muchísimo para lo que es una base topográfica armonizada. Aquí voy a pasar muy rápido en los 3 casos de estudio para que entendáis lo que significa ir a edificaciones, transportes y servicios e instalaciones. O sea, edificaciones no es que me detectes todos los cuadraditos que son edificios, es que es edificaciones, que es el 401, pero que son torres, refugios, iglesias. Luego en construcciones de almacenaje pues tenemos la piscina, los hilos, depósitos, pues son un montón de clasificaciones que claro, cuando vamos a ver que la IA detecta muchas cosas, pero luego lo que detecta me dices lo que es. Os he puesto aquí abajo lo que realmente en este caso de estudio se ha ido a identificar, porque al final cada vez que nos poníamos, como son contratos menores, han sido 3 empresas diferentes, cuando nos poníamos a identificar con ellos, pues si tenemos nada más que 4 meses para hacer el estudio y es todo esto, cada empresa ha decidido centrarse en una parte concreta del modelo para intentar detectarlo. En este caso, en edificaciones, construcciones de almacenaje y otras construcciones, pero solamente la parte superficial. Y ya os digo que los subtipos no se han identificado, solamente si eran estos 3 grandes tipos. En carreteras, pues lo mismo, carreteras también las de carreteras, estamos hablando tanto de las carreteras como de la parte biurbana. Y aquí pues no se ha ido a identificar si eran autopistas de peaje, autovías o qué era. Se ha ido a identificar lo que era troncal, rotonda, enlace y pistas y caminos que están metidos en carretera biurbana y otras vías, pero nada más que esos atributos que los diferencian. Todo lo demás no ha sido posible. Ahora veréis las geometrías y demás para que veáis lo que se ha ido haciendo. Y en servicios e instalaciones, pues solamente, esto es un tema muy complicado porque al final, si os fijáis, cada una de estas zonas es un conjunto heterogéneo de un montón de cosas. Pues intentaron hacer zonas industriales para detectar solamente zonas industriales, pero al final se han focalizado en detectar naves industriales y ahí se han quedado, pero naves industriales es un tipo de edificio, o sea, sería de otro tema. O sea, que podríamos decir que la parte de servicios e instalaciones no se podía detectar algo con IA, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, de estos os he puesto en una misma diapositiva los modelos que se han empleado en cada uno de los casos de estudio, pero después os voy a explicar los pasos que se han seguido en cada uno de esos casos de estudio. En el caso de edificios y construcciones han empleado 2 modelos. Uno para la parte geométrica, son modelos de segmentación. A todo esto, claro, en el Centro Regional de Información Geográfica hemos ido aprendiendo en un año todo el idioma de inteligencia artificial. Ahora puede que yo os diga cosas que no sean del todo correctas, o sea que si veis alguna incongruencia en lo que digo es porque llevamos un año aprendiendo de todo esto. Yo no sabía lo que era un modelo de segmentación hasta hace unos meses. Pues bueno, tenemos el Pix2Poly para la parte geométrica, el Detectron 2, que es una estructura, pero realmente tiene varios modelos dentro, utilizan el MAS-RCNN para la parte de clasificación. En transportes han utilizado un modelo propio de la empresa basado en SAM y luego para la clasificación ya han utilizado el modelo de SAM. Y en servicios e instalaciones DeepLab 3. Estos modelos lo que tienen en común es que están preentrenados, pero están preentrenados con dataset globales. Una de las conclusiones que veis al final es que los modelos que se ofrecen de IA preentrenados están utilizados con información que es de otros países, muchas veces de Estados Unidos, de China, de India, que no tienen nada que ver con nuestro territorio y hay que hacer un preentrenamiento, un fine-tuning que llaman, una mejora de esos entrenamientos y no disponemos de dataset mundiales. Entonces, por ejemplo, nacionales. Una de las cosas que nos decía una de las empresas es
a ver si las administraciones públicas, con todos los trabajos que vais haciendo de entrenamiento, igual que ofrecéis la información geográfica gratuita en vuestros centros de descarga, ofreced todos esos datasets, por eso lo digo aquí, todos esos datasets que estáis utilizando para los entrenamientos, con información del territorio nacional, para que podamos ir todos aprovechándonos de ese trabajo que ya han hecho otros. Entonces, bueno, pues aquí lo dejo. Entonces, lo que os voy a contar en cada uno de los casos de estudios, en el que voy a tardar un poquito más es en el de edificios, porque como que teníamos la información bastante más estructurada y han hecho muchísimas cosas, bueno, todos han hecho mucho. Pero bueno, veréis que en edificios me alargo mucho, no os preocupéis, que luego cuando llego a transportes y a servicios e instalaciones soy muy breve y acabo enseguida. Entonces, lo que voy a explicar de los tres modelos, o sea, de los tres casos de estudio, es la estrategia que han empleado para el entrenamiento, que eso es muy importante en cuanto pues, a las teselas, el tamaño de las teselas, las geometrías que han utilizado para entrenar, qué imágenes han utilizado para entrenar y cuántas iteraciones, aparte de otra serie de cosas. Luego, en la detección y vectorización, las que lo han hecho, pues cómo lo han hecho, cómo se han clasificado después esa información para poder decir qué tipo de, pues lo que hemos dicho dentro de BTA, qué tipo has detectado. Y bueno, y en algunos casos de estudio tenemos métricas de los modelos y algunos han hecho los controles de calidad que equivaldrían al control de calidad para ver si sirve para BTA y otros no. Entonces vamos a empezar con edificios. Vais a ir viendo imágenes aquí en las diapositivas. Estas imágenes no son de decoración, son que como tenía mucho que contar, no podía meter imágenes entre medias, entonces están al lado del texto, son resultados. He intentado meter resultados que no son del todo buenos, porque siempre parece que en las presentaciones metemos todos los casos de éxito y no metemos lo que también no funciona. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí un poco de cosas bien y cosas mal. En este caso, de momento, solamente hay edificios. Luego iréis viendo lo que se ha ido detectando. Entonces, en este caso de estudio, primero se hizo un entrenamiento con las imágenes del 2007, las ortofotos que había del 2017 y con los vectoriales que teníamos de nuestra base topográfica armonizada. Una cosa que se ha dicho mucho y que también hay que remarcar es que cuando tú vas a entrenar y le estás dando unos vectoriales de referencia diciendo esto es lo que tienes que buscar, esos vectoriales son muy importantes. Entonces, claro, aquí tenían un hándicap quienes hacían los trabajos porque nuestra BTA no es perfecta en muchas partes. Entonces, claro, si tú le indicas que un edificio, los edificios que tú le das no caen exactamente en la imagen, cuando va a hacer la comparación con la imagen para entrenar, no se confunde. Entonces, es muy importante que tengamos también unos vectoriales de referencia para el entrenamiento que sean buenos, porque si no confundimos al modelo. Entonces, bueno, hicieron primero el entrenamiento en 2017 con vectoriales de 2017, luego la inferencia la hicieron sobre las imágenes del 2024, tanto las ortofotos como las imágenes de satélite, porque queríamos esa comparación. Después hicieron un postproceso con las geometrías que obtuvieron y las clasificaron con el otro modelo, con el de Tektron, y asignaron la coordenada Z. Entonces, en la parte de generación del dataset que utilizaron nuestros vectoriales, al final lo que hacen es pues, que utilizan la ortofoto que tienen del 2017, los vectoriales, y todo lo recortan en tiles de 20 por 24 y lo organizan en una estructura para que el modelo entienda lo que le están dando. Dividieron este set de entrenamiento, un 70% para entrenar, un 10% para la validación y un 20% para el test. Cuando hicieron el entrenamiento, si os fijáis ahí en una imagen, veis cómo lo que hacía esto de aquí es antes lo que detectaba antes de luego el preentrenamiento que hemos dicho. Es decir, como este modelo está preentrenado con imágenes de vete tú a saber dónde, bueno, sí que lo dicen, pero que no son nacionales, pues esto es lo que detecta cuando no se le ha hecho un fine tuning. Y cuando se le hace un fine tuning ya puedes encontrar este tipo de detección. Si os fijáis aquí no es perfecto porque hay cosas que no va detectando, otras sí las detecta. Ya os digo que hay zonas que están muy bien y zonas que están peor. No me digas. Pues vale, entonces... Vale, pues entonces... pues a ver qué me salto.
Vale, entonces, bueno, entrenaron en el 2017, luego la inferencia la hicieron en el 2024 la ortofoto verdadera y en el 2025 y hicieron un postproceso de las geometrías. El resultado del GJSOL lo que hicieron fue hacer una clasificación con otro modelo, que hicieron otro fine tuning para esta clasificación para los grandes grupos que teníamos de edificios y le asignaron la Z. Entonces, las métricas principales, luego siempre las que utilizan para los modelos, es el de medir el grado de coincidencia, que es el IO, que es para ver lo exacto que está esa geometría encima del edificio, y luego son los controles de comisión y de omisión, ¿vale? Bueno, hicieron varios análisis, nos dieron varias métricas, el tamaño de píxel probaron también, que probaron primero si primero clasificación y luego geometría, si primero hacer la geometría y luego clasificarla. Al final lo que vieron es que había un gran problema de detección en zonas no urbanas. En zonas urbanas había bastante buen ajuste. Esto, como vais a tener la presentación, podréis ver las métricas y si no, nos las pedís. Hay muchísimas más métricas de todos los trabajos que hicieron. Con Detecton, si os fijáis, ahí en las clasificaciones, en la imagen, lo que clasificaron como edificios, hay muchas cosas que ponen que son construcciones menores, pero son edificios. La clasificación fue bastante pobre con Detecton. Y luego lo que vieron es que con la ortofoto verdadera se obtenían mejores detecciones que con la imagen de satélite. Ahí veis, en morado es lo que es la ortofoto verdadera. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que al menos para edificios con estos modelos, cuando pasaron los controles de calidad, sobre todo por la penalización que nos llevaba todo lo que se trabajó en entornos urbanos, no nos servía para la BTA. Nos sirve para detectar muchísimas edificaciones y hacer alguna clasificación de los 3 grandes grupos, pero no nos sirve para utilizarlo para la BTA. Al final, es lo que hay. Medio minuto. Pues entonces, en transportes lo que hicieron primero, detectaron viales con un algoritmo propio que lo desarrollaron a partir de SAN y lo entrenaron con imágenes globales. Y aquí el problema de transportes es que entrenaron en las mismas imágenes que luego utilizaron para la inferencia. No hicieron como en edificios 2017 y luego 2024-25. Aquí utilizaron todo el rato 2024 para entrenar y 2024 para la inferencia, que no es lo que se debe hacer. Entonces, al final, ¿qué es lo que hicieron? Pues primero extrajeron con su algoritmo propio. Después de ese algoritmo propio, que veis, la vectorización de polígonos es muy pobre y luego hicieron los ejes. De esta detección vial completa hicieron una clasificación solamente de rotondas, enlaces, caminos, y utilizaron núcleos urbanos para dividir lo que estaba dentro de vías urbanos y dentro de carreteras. Al final, los resultados que nos dan, pues que igualmente sí que se detectaron muchísimas carreteras y muchísimos caminos, pero no se puede clasificar, solamente obtenemos ejes y luego aparte la parte poligonal que nos interesa no la podemos obtener. En la parte estoy resumiendo muchísimo, en la parte de servicios e instalaciones, ya termino, me quedan 2 o 3 más. De servicios e instalaciones, es que son 3 proyectos muy grandes, queríamos decirlo todo, pero veo que no se puede, efectivamente. Utilizaron DeepLab y nada, aquí sí que entrenaron ortofotos de 2019, también mezclaron ortofotos de diferentes años para ver si mejoraba el resultado del modelo. Con la inferencia lo hicieron en satélite y en ortofoto verdadera del 2024. Obtuvieron, con cada uno hicieron unas validaciones para ver si detectaban bien las naves, para luego de ahí sacar las zonas industriales, pero realmente no tenemos ni métricas no tenemos controles de calidad sobre todo lo que han obtenido. Sí que hay algunas métricas del modelo, que si queréis os lo pasamos. Conclusiones finales. Pues que al final lo más importante es, importa tener unos vectores de referencia importante para el entrenamiento. Importa que se reentrene el modelo con los datos que tenemos de
nacionales, con dataset nacionales. Es importante que publiquemos dataset nacionales según vayamos haciendo todos estos entrenamientos. El tamaño del píxel, o sea, de la imagen que utilizamos, la tesela que utilizamos para entrenar importa, porque si es muy pequeña y no te coge todo el edificio, genera muchísima confusión. ¿Qué pasa? Que como se reentrenan los modelos con tamaños de píxeles concretos, o sea, de tesela concretos, pues cuando le cambias el tamaño también le confunde y no mejora y lo tienes que volver a entrenar de nuevo con esos tamaños de teselas. Y ya la última es, vale, dataset nacionales, reentrenar, que el medio rural es un follón, que hay que actualizar las capas de referencia que utilizamos. Muchos nos decían, vale, hemos utilizado modelos de segmentación para toda esta información, si queremos luego hacer subtipos, a lo mejor podemos reentrenar y utilizar modelos de detección de objetos tipo YOLO. Y bueno, que sí, que la ortofoto por ahora supera en precisión a las imágenes. Muchas gracias, Marta. Ahora nos acompaña nuestro amigo Antonio Quintanilla Rodenas, que es responsable de la DSI en infraestructura de datos espaciales, ¿Cómo? de desarrollo. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra presencia. Ya me he presentado nuestra moderadora, pero para quien no me conozca, yo soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, trabajo en el Instituto de Desarrollo Regional, que está en Albacete, y desde el instituto pues colaboramos con múltiples proyectos de investigación y sobre todo intentando trasladar tanto la teledetección como el sistema de información geográfica al quehacer diario de agricultores, geólogos, empresarios, y en este caso pues nos vamos a centrar en un tema muy curioso, que es el silvopastorismo, es decir, la recuperación del pastoreo en las zonas forestales. Todo viene un poco ligado a que hemos presenciado este verano, ¿no? Los grandes incendios forestales. Todos sabemos que el abandono del monte pues, ocasiona una acumulación de biomasa enorme, no rentable para los propietarios, porque el pastoreo extensivo prácticamente ha desaparecido en algunas zonas, y desde la Unión Europea se pretende fomentar y recuperar el pastoreo. Entonces, nosotros hemos pensado pues, que la figura del pastor se tiene que recuperar, pero hay que pasar a la figura del pastor 4.0, es decir, un profesional como cualquier otro y que tenga una tecnología adecuada pues, para realizar su labor de forma eficiente, cómoda y saludable. Bueno, de ahí nace el proyecto que vamos a ver ahora. Después de esta introducción presentaré un poco lo que es el proyecto Silva-Aqua, que va en esta orientación. Vamos a ver cómo hemos integrado datos y aplicaciones pues, para dar una respuesta a las demandas que se nos han hecho, qué herramientas hemos desarrollado, tanto específicas para la gestión de la reserva de la biosfera del Valle del Cabrel, que se desarrolla el proyecto, como específicas para el pastoreo, para los pastores, ¿no? Bien, en principio, vamos a ver si consigo que esto vaya. Simplemente nos hemos centrado en un principio del proyecto en la recuperación de puntos de agua. Para ello, pues está claro que cuando hicimos las primeras consultas a los pastores, dijimos, bueno, ¿qué necesita un pastor, ¿no? para que su profesión la pueda realizar de forma adecuada? Saber dónde hay agua, que hay agua, ¿no? Y dónde hay pasto. Y si ahí pues, se dan las condiciones, pues sacaremos el ganado. Si no, pues estará en el estado. Ya os adelanto que dentro de la reserva de la biosfera la mayor parte de las explotaciones ganaderas están en estado. Hay muy pocas que saben a pastar. Tienen que recorrer grandes áreas y por lo tanto pues tienen que tener un conocimiento del estado de los puntos de agua y de los pastos. Y bueno, y luego tiene la parte que os decía, y es que creemos que nosotros desde el punto de vista de la teledetección, los SIG, la sensorización, podemos aportar un poquito de ayuda a su labor, ¿no? Ahí nace el proyecto Silva-Aqua, que está financiado por la Fundación Biodiversidad a través del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Y, como ya he dicho, pues pretende realizar una serie de acciones para la recuperación del pastoreo extensivo. Muy orientado a la prevención de incendios forestales. Es decir, el comentario de que el mejor bombero es la oveja, eso lo habéis oído todos, ¿no?
Y bueno, pues realmente es así, en cierto modo, hacen una labor de prevención extraordinaria. El ámbito, como he comentado ya, se reduce a la reserva de la biosfera del Valle del Cabriel, coge parte de la provincia de Albacete, provincia de Valencia y un poquito de Teruel. Estamos en el proyecto AMOFOR, que es el coordinador, es la Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana, la propia Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, que es donde se van a realizar las obras físicas de recuperación de espacios, y nosotros, que somos la Universidad de Castilla-La Mancha. Este proyecto se ejecuta entre el 24 y el 25, es decir, que acaba en diciembre. Aquí os pongo algunas de las acciones que están contempladas. Nosotros estamos muy centradas en la primera, que es pues, la aplicación de, como he dicho antes, de la sensorización, sistema de detección para localizar puntos de agua, hacer un seguimiento y luego esto también vincularlo con planes de prevención de incendios y planes técnicos de gestión forestal. Luego ya viene la parte de rehabilitar de forma experimental puntos de agua estratégicos, que ahí no intervenimos, pero sí le damos todo el apoyo cartográfico necesario y conocimiento del territorio. La base de geología, de suelos, de todo lo que haga falta está contemplado en el SIC. Hay que hacer la acción 3, es rehabilitar tratamientos silvícolas en las áreas de influencia. Hay que limpiar, muchos puntos de agua están cubiertos de matorrales, son inaccesibles, todo eso hay que limpiarlo para hacerlos accesibles. Y luego también se propone recuperar bancales abandonados cerca del perímetro del agua, del punto de agua, para que sean utilizados para el pastoreo. La parte primera, que es la integración de datos y aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión espacial, pues el primer punto que hemos hecho es la identificación y el registro de los puntos de agua. La verdad es que la información que hemos obtenido ha habido una gran colaboración por parte de la Confederación Hidrográfica. Nos ha aportado un documento que es el Manantiales Valle del Cabriel, que bueno, nos ha permitido, diré ahora, geolocalizar la mayor parte de las fuentes, pero la información que tienen no nos sirve mucho. Y luego hay algunos estudios que se han hecho, como el de Julián López, que son un TFM de la Universidad Politécnica de Valencia, muy completo. Un estudio que hicieron unos compañeros nuestros, Gregorio López y algunos más, sobre estudios de fuentes y manantiales en los ríos Júcar y Cabriel. Pero todo esto está desactualizado y bastante incompleto. Y luego, lógicamente, pues hemos tirado mucho de PNOA, de imágenes satélites Sentinel, encuestas para residentes, ganaderos, sin información sobre el terreno y mucho trabajo de campo que hemos realizado. En la identificación y registro de puntos de agua, pues hemos, con todos esos datos que hemos trabajado, pues, por ejemplo, aquí ven lo que nos ha proporcionado la Confederación Hidrográfica. Bien, la geolocalización, bueno, nos ha servido, pues, corrigiéndola para tener la ubicación de los puntos de agua, pero la información alfanumérica que viene prácticamente no nos sirve mucho. Nos da el título, la localización, pero el reto de los datos, como veréis, no nos supone nada, no nos aporta nada para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Vamos a ver si... No, vuelvo atrás. Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Uy, se me ha ido de madre. Vamos a ver aquí. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos contratos con Sentinel Hub, de tal forma que lanzamos procesos y obtenemos índice de vegetación, evolución del índice de vegetación a lo largo del tiempo, y lo que hemos visto es que muchos puntos de agua nos hemos podido localizar exactamente dónde están, porque curiosamente vimos que el índice de vegetación en justamente donde está el punto de agua, pues presentaba un valor muy superior, sobre todo en los meses de verano, y donde hay vegetación muy intensa, con un índice de 0,7, entre 0 y 1, pues veíamos que efectivamente allí habría agua y efectivamente hemos geolocalizado algunas fuentes perfectamente de esa manera. La definición del modelo de datos ha sido complejo, hemos tenido asesoría por parte de los geólogos, personal experto,
para ver si conseguíamos un modelo de datos lo más completo posible para este proyecto y para lo que se pudiera utilizar en años venideros para otros estudios. Se ha hecho una parte quizá más complicada, ha sido la visita de campo mediante aplicaciones que nos permitieran, uy, qué mal se ve aquí, ¿no? Eso es muy deslavazado. Hemos hecho, bueno, no lo he dicho antes, pero hemos utilizado tecnología. Utilizamos tanto QGIS para trabajo de escritorio como ArcGIS Online, por ejemplo, la aplicación del Survey 123 para hacer campo, visores de mapas hechos con ArcGIS Online, estos inmediatos para comunicarnos y ver cómo va el trabajo, y luego aplicaciones propias sobre software libre que va a ser el producto final, ¿no? Aquí hay algo que no me funciona y no sé por qué. No, mi presentación yo la tenía ordenada de una manera y voy a tener que prescindir de... Bien. Todo al final pues se han cargado los datos, está en la database, en el servidor y bueno, todo se puede ver a través de los visores de mapas y servicios estándares WMS. Voy a prescindir de hacer estas virguerías porque es lo único que hacemos. Aquí veis pues, un ejemplo donde ya están todos los puntos de agua localizados con todos los datos accesibles. Y esto se pone público a los usuarios para que puedan interaccionar con ellos, añadir capas, imprimir informes, etcétera, etcétera. Hay un punto importante que es la selección de las parcelas de pastos y el cálculo de la biomasa. En la parte esta, pues simplemente decir que hemos tirado así para una primera selección, lo hemos hecho un refinamiento, viendo las parcelas que no son pastables por diversas circunstancias, y sobre ellas se hace el cálculo de la biomasa acumulada. Un algoritmo que tenemos implementado en nuestro servidor, que lo utilizamos para múltiples aplicaciones, hace el cálculo de la biomasa. Y de esa manera, pues podemos saber un poquito, pues si damos información sobre el estado del pasto. Todo se integra también en una app y bueno, pues a través de esa aplicación, que voy al final, pues se puede consultar y hacer un uso correcto de ello. Aquí se vería, por ejemplo, una de las aplicaciones donde vemos que ya las parcelas de aquí coloreadas es pues, según si es pasto arbustivo, pasto con arbolado o pastizal, ¿no? Bien, por último, hemos integrado toda la información que hemos considerado necesaria para conectar los puntos de agua con la geología, la meteorología, usos del suelo, etcétera, etcétera. Y hemos hecho una conexión con todos los servidores que existen, de tal manera que por criterios normalmente de proximidad o de inclusión, pues vemos que ese punto de agua, cerca de qué río está, cerca de qué carretera se encuentra, qué tipo de planificación territorial, qué uso del suelo tiene, y eso al final se va a ver en un informe final que se puede ejecutar en tiempo real. Hemos buscado a los servicios interoperables, hemos hecho toda la gestión para llamarlos, hemos implementado el sistema de consulta y luego pues, hemos diseñado pues, una serie de informes complejos. Al final la aplicación quedaría de esta manera, ¿vale? Y si veo que esto debería estar, bueno, no accede entre ellas, hemos hecho una aplicación ya sobre software libre que permite generar esos informes y dar y sugerencias de uso directa, es decir, algo de que aquí se habla, es decir, hay que darle al usuario algo concreto, un montón de información, no, le vamos a dar un resumen de lo que quiere y además le vamos a dar unas recomendaciones. Vete aquí a pastar porque aquí hay agua y hay pasto, y ya está, que es lo que quiere. Finalmente, pues hemos desarrollado herramientas específicas para la reserva de la acera, como es la zonificación. Están en el proceso de ampliar la reserva, necesitan múltiple información para hacer esa ampliación. Y luego una serie de herramientas más que nos están pidiendo para la gestión ya específica de los gestores de la reserva, la biosfera.
Y por último, estamos desarrollando una app orientada fundamentalmente a ganaderos y pastores, que no la he traído aquí porque estamos terminándola, de tal manera que el pastor se ubica y en función de su posición y el número de cabezas, pues el sistema le dice cuál es la zona a la que tiene que ir, porque ahí hay agua y hay pasto. Así de sencillo. Bien, conclusiones. Pues básicamente hemos conseguido establecer un sistema de gestión integral para los recursos naturales. Hemos combinado restauración de puntos de agua, usos silvipastorales y prevención de incendios, que es una clave que va incluida en el proyecto. Hemos conseguido integrar la cantidad de información y la hemos conectado según, digamos, áreas temáticas. Creo que ya veremos si esta herramienta es útil o no, lo probaremos en los próximos meses. Y por último, todo pues está, lo hemos contado. A mí particularmente me gustó la idea. No está, hay conexión a internet, ¿no? Sí, pero te queda nada. Bueno, pues esto va rápido, porque... También, sí, así. ¿Sí? No. No, dale otra vez. Porque sí. Sí, y ahora sí, lo habías dicho. Bueno, lo voy a decir rápido porque el proyecto está aquí en silvagua.es y aquí están todas las herramientas, pero me voy a ir directamente a la última. Hay un montón de visores que en cada tema pues, se ha generado un visor específico, pero digamos, el definitivo va a ser este, que digo, está hecho con tecnología libre, con Postgres debajo, más server, y espero que funcione. Esto es el problema del proyecto, ¿no? La generación de informe no la he puesto en las transparencias porque quería que se viera cómo se generaba aquí y fundamentalmente lo que sale es un documento que se imprime en PDF que le da toda la información, mapa de localización, todos los parámetros del punto de agua y luego dentro de un contexto, en cada contexto de transporte, hidrología, etcétera, etcétera, pues le va a dar proximidad y al final pues le da una serie de recomendaciones. Esto no funciona. Esto no funciona y no sé por qué. No te preocupes, ¿no? Sí, como está disponible. No va. Yo lo acabo de probar, mira, no lo digo. No sé si esto tendrá algún tipo de proxy o algo que... Vale. Bien, pues esto es todo. Que simplemente seguimos trabajando. Este proyecto nos ha abierto muchas líneas. Primero, y esto lo lanzo aquí por si alguien ha trabajado sobre ello, y es que no tenemos muy claro cómo aplicar el cálculo de la biomasa acumulada a este tipo de acciones. ¿Qué periodo de tiempo coger? No sabemos si coger, estamos probando de septiembre al momento en que se va a hacer uso, porque el cálculo de la biomasa acumulada se hace instantáneamente, es decir, son las parcelas. Ahí tenemos una pequeña discusión a los distintos expertos y si eso es realmente válido. Estamos probándolo, el estudio de la biomasa acumulada con otro tipo de pastoreo, con collares y geoposicionamiento en tiempo real para saber la frecuencia, es decir, si la evolución de la biomasa con la visita, ¿no?, de los animalillos en el campo se corresponde. Se ha abierto una línea que podría dar lugar a otro proyecto, pero ya más específico, que se podría luego, lógicamente, aplicar a esto, pero que es de investigación más mantenida. Nada más. Venga, gracias. Para finalizar las ponencias, luego pasaremos ya al turno de preguntas. Tenemos con nosotros a Juan José Pérez Real, que es el GIS de la empresa ESPRI, que nos va a presentar la colaboración con iniciativas globales de datos abiertos, cobertura de maps y OpenStreetMap. ¿Verdad? Sí, ya está. Creo. Sí. Bueno,
Buenos días o buenas tardes a todos, ya a la una. Gracias por estar aquí. Yo soy Juan José Pérez, soy técnico de contenidos de RI España y quería hablaros de la colaboración con iniciativas como son OpenStreetMap y Overture, que son iniciativas de datos abiertos dentro de la plataforma ArcGIS. ¿Vale? Vamos a hablar de cada una de las iniciativas. OpenStreetMap lo conocéis casi seguro, Overture a lo mejor no. Y cómo se engloba esto dentro de Living Atlas, que es nuestro repositorio de contenidos. Simplemente comentar que Living Atlas es nuestro repositorio de contenidos, que contiene capas y mapas listos para usar, accesibles de nuestra tecnología y también libremente a través de un solo clic, con diferentes categorías, como pueden ser datos sociodemográficos, suelos, riesgos, clima, medio ambiente, datos de biodiversidad o elevación. Datos siempre construidos a partir de contribuciones públicas y también de fuentes comerciales, y la parte tanto de OSM como de Overture entraría directamente, principalmente en la parte de puntos de interés, pero también datos como transportes o infraestructuras. Bueno, OSM o OpenStreetMap lo conocéis todos, entiendo, es uno de los mejores mapas que hay. Es una base de datos abierta, que es un mapa del mundo gratuito y editable. Se fundó hace ya más de 20 años en Reino Unido, pero desde entonces se ha extendido a todo el mundo. Aquí tenéis datos que son de enero de 2024, ya estarán más que superados, pero bueno, ya son bastante impresionantes. Son 11 millones de usuarios, 8,5 millones de elementos, 4 millones de ediciones al día. Como digo, es uno de los mejores mapas del mundo en este sentido. Es una base de datos que es tremendamente útil y además, como veis, sigue un incremento de crecimiento bastante impresionante. Nosotros, como ESRI, llevamos muchos años apoyando el proyecto de OpenStreetMap. Tenemos un mapa base bastante destacado en ArcGIS Online durante los últimos 10 años que recibe bastantes visitas. Por nuestra parte, lo que hemos hecho es poner a disposición de los diferentes editores de OSM, por ejemplo, de Rapid o de ID, nuestro mapa base de imágenes, de tal manera que se puede editar de forma más sencilla. No solamente la última imagen, sino también desde hace un tiempo lo que nosotros llamamos Wayback, que es una aplicación a la cual nosotros tenemos los diferentes cacheados que hemos ido realizando en todo el mundo con las diferentes fechas en las que se ha ido realizando, de tal manera que los editores pueden ver cómo está determinada identificación o determinado elemento a lo largo del tiempo. Y también hemos apoyado la integración de estos conjuntos de datos de ArcGIS en editores OSM, editores como, ya os digo, como Rapid. Somos miembros corporativos de la iniciativa OpenStreetMap, ya os digo, desde hace bastante tiempo. ¿Qué conseguimos nosotros? Pues acceder a estos datos de OSM en nuestra plataforma, que se puedan mostrar. Y desde hace tiempo existe una iniciativa que se llama Community Maps, en la cual diferentes empresas cartográficas pueden contribuir, si lo desean, a nuestros mapas base, y se les da opción también de que con esa contribución también se contribuya a OSM. Y pues con esto lo que conseguimos es mejorar los datos de OSM o por lo menos permitir que sean más útiles dentro de nuestra tecnología. ¿Cómo se refleja esto en ArcGIS? Pues principalmente en 3 aspectos. Algunos de ellos ya los he comentado, por ejemplo, el mapa base vectorial. Utiliza una distribución especial que se llama Daylight. Ahora hablaremos un poquitín más de ella, que en este caso pues, ha pasado hace poco a soporte maduro. Ahora comentaremos por qué. Tenemos también otro mapa base, que es un mapa base 3D a nivel global, que se basa precisamente en la misma distribución. Y, por último, una de las cosas más interesantes son los servicios de entidades. Como utilizamos la fuente de OSM para publicar esos servicios de entidades directamente en nuestra plataforma, de tal manera que podemos hacer determinados análisis, distribuciones o simbolizaciones sobre estos datos. Como digo, lo vamos a ver un poco más adelante. El periodo de actualización es bastante bueno. Hablemos de los mapas base. Los mapas base se crearon con la distribución Daylight, que es una distribución que empezó a generar Meta en su momento en colaboración con Microsoft y con R. Es una distribución diferente porque hace validaciones adicionales con respecto a la que tiene la distribución principal de OSM. Bueno, se detectaron algún caso de vandalismo
Entonces, pues en este caso pues se hacen validaciones adicionales para confirmar que no hay ningún tipo de problema. La cuestión es que, bueno, desde noviembre de 2024 Meta anunció su descontinuación y por eso estos mapas base están en soporte maduro. Como decía antes, otra de las cuestiones que vemos más interesantes es proporcionar estos datos de USM no solamente como mapas base, sino también como servicios de entidades. De las principales etiquetas o de los principales tipos que pensamos que pueden ser más interesantes. ¿A qué nos referimos? Pues básicamente edificios, autopistas, servicios, usos de suelo, tiendas, puntos de interés. Son datos tremendamente actualizados por la gente que edita en OSM y la verdad es que es bastante interesante. Las capas se actualizan con diferencias mínimas para incluir precisamente estas últimas novedades. ¿Qué ventajas tienen? Pues que se pueden simbolizar. Tenemos un símbolo tipo, pero cualquier usuario que entre puede cambiar y la forma de visualizarlo, filtrar determinados elementos, cambiar las ventanas emergentes, personalizarlas. Al final no deja de ser un servicio de entidades en el cual podemos tocar, filtrar y hacer lo que estimemos oportuno. No simplemente vamos a ver un mapa como nos quieren representar, sino que nosotros podemos simbolizarlo y editarlo a nuestro gusto según nuestras propias necesidades. Si tenemos una capa de farmacias, pues a lo mejor queremos usar la nuestra, no la que venga de OSM, pero sí queremos hacerlo con otras de sus capas porque a lo mejor no tenemos esa información. Además, ¿qué nos da? Pues que al estar en ArcGIS Online son mapas muy escalables con un muy buen rendimiento. Además, nos dan soporte para análisis vectorial y análisis espacial. Podemos hacer buffers, podemos hacer identifies, podemos hacer herramientas de intersección, tanto los datos de OSM como con nuestros propios datos, de tal manera que aportamos análisis y eso creo que es bastante importante. No sé si, bueno, OSM, como os decía antes, lo conocéis todos. No sé si alguno conocéis la iniciativa de Overture Maps. Es una iniciativa que surgió pues hace ya casi 3 años, en diciembre de 2022. Fue fundada ha sido fundada por Amazon, Meta, Microsoft y TomTom. Henry se unió pues a los pocos meses y desde entonces pues ya se han unido varios miembros, Maxar, Nearmap, SageGraph, Uber y una larga lista. El enfoque es diferente a OSM, es un enfoque enfocado principalmente para desarrolladores que crean servicios de mapas o utilicen datos geoespaciales. Están creciendo, pero ya está disponible una colección de mapas de capas o de datos geográficos. Como con OSM, lo que hacemos es publicar temas que pensamos que son más interesantes, los que más van a beneficiar a los usuarios, como son la parte de edificios, transportes, límites administrativos, lugares o direcciones. ¿Cómo consigue Overture estos datos? Pues a partir de datos Open Data, pero también de fuentes oficiales o de inteligencia artificial. Ellos hacen un gran trabajo no solamente en obtener los datos, sino en validarlos y en gestionar la calidad de los datos sea la correcta. Como veis, son fuentes diferentes que al final datos aparecerán duplicados, datos no, datos aparecerán movidos. Entonces, ellos hacen un proceso bastante importante de fusión, de duplicación y validación de esos datos para que el mapa sea lo más coherente e interesante y fiable posible. Intentan crear un formato estable y enlazable, que el esquema de datos sea exactamente, cuando ya se llegue a su finalización, un esquema de datos definitivo, que no varíe, que varía muy poco. Están intentando implementar pues un identificador único que detecte trazabilidad entre las diferentes versiones, de tal manera que cuando vaya actualizándose el dato, pues se pueda ir y que un mismo elemento siempre esté identificado con el mismo identificador. ¿Cómo se muestra esto en ArcGIS? Bueno, pues hemos publicado un nuevo mapa base que está basado en los datos de Overture Maps, que es muy parecido al de OSM, pero lógicamente con datos de Overture. Este mapa base se actualiza mensualmente con las nuevas versiones de los datos de Overture. Es un mapa base que es un vector tile, lo cual también en sí mismo permite con el editor de vector tiles que podamos editar esta simbología, podemos cambiar colores o ocultar capas. En este sentido también nos da cierto juego
Y se publicarán servicios de entidades alojadas también de los temas más importantes, también como Feature Service, de tal manera que podamos tener lo mismo que tenemos actualmente con SM y que cada cual elija la fuente de datos que quiera, para que se puedan hacer análisis, para que se puedan hacer simbolizaciones y para que se puedan hacer ventanas emergentes al gusto de cada uno. Y por último, también se generará un mapa base en 3D para que se puedan ver a nivel global pues, las extrusiones de los edificios. Por último, simplemente están esas URLs abiertas en pantalla, podéis verlo, openstreetmap.maps.gis.com. Podéis acceder a los diferentes juegos de datos, mapas y mapas base disponibles en estos momentos y también para los de Overture, overture.map.gis.com. Y ya está. Muchas gracias. Ya tenemos tiempo ahora para preguntas. ¿Vale? Yo le quería hacer una pregunta y una sugerencia de inteligencia. La pregunta que hay de dominio. ¿Qué es el dominio? Entonces, la sugerencia de inteligencia artificial es utilizarme a mí, que soy muy tonto, para poner una probabilidad que mejore fundamentalmente el tema de titularidad de dominios públicos. Yo soy Carlos Solamente de la Secretaría de Fomento de Carreteras de Castilla-La Mancha, para poner bien los nombres y titularidades de las parcelas catastrales de dominio público y eliminar una vez por todas los. Entonces, creo que debéis iniciar ya, hemos hablado muchas veces hace años ya, iniciar un programa que realmente resolver de forma masiva, no con notificaciones a las gerencias, todos los problemas que hay de titularidad y denominación de los dominios públicos, empezando con las carreteras. Ya, si de favor se lo haces a todos los ayuntamientos, como el de Albacete, el de Cáceres y tal, con todo lo que han expuesto, pues fenomenal. Juan Carlos, repite tú Bueno, haz un resumen de la pregunta que vas a contestar. Bueno, usted ha preguntado de un público de cómo integrarlo de forma más ágil, que es la pregunta, ¿no? Ojalá todas las administraciones fueran como la tuya, como la Junta, ¿no? Y tuvieran gente tan proactiva, porque lo que no es normal, o sea, tenemos problemas con el dominio, sobre todo al contrario, ¿no? Muchas veces la gente cree que el problema es de catastro y lo que nosotros hacemos es volcar toda la información que nos llega de las administraciones. Hay administraciones que evidentemente tienen que delimitar y no delindan. Y con la ley de patrimonio del 2003, pues tenemos un problema tanto de catastro como de registro. Lo que comentas, pues lo que comentas es complicado. Es complicado porque nosotros no regimos por el texto refundido del año 2004 y tenemos que llevar una serie de procedimientos. Sobre todo notificaciones. Es un procedimiento muy garantista y tenemos que cualquier línea que toquemos, cualquier red, siempre tenemos que notificar a los coordinantes. ¿Que podemos mejorar? Pues evidentemente, probablemente podamos mejorar. Lo que sí que estamos haciendo es esa modificación gráfica a través de informes de validación gráfica y ya lo hacemos automáticamente. Con una serie de condiciones, sobre todo que que la geometría sea igual, el tipo de operación debe ser lo que se corresponde con lo que se está haciendo por parte de la administración. Un matiz solo. Me refiero fundamentalmente más que a la geometría, a la titularidad y denominación del vial, porque sabes que ese dato le sirve a muchos agentes, Guardia Civil, 112, etcétera, etcétera, para determinar quién es el responsable de esa parte del sur. Me refiero no tanto a la geometría, sino a la titularidad y denominación, que se puede hacer de forma más masiva. Normalmente eso... Repite, perdona. Bueno, me están preguntando sobre el tema de cómo hacerlo, o sea, se refiere no a la parte geométrica, sino a la parte de la titularidad. Bueno, pues eso al final es un procedimiento de declaración que tenéis que hacer de las administraciones y al final, pues lo que se trata
podemos repetir ya su procedimiento, no es tocar líneas, pero es tocar titularidad y al final hay que esa notificación. Que podemos ser mensajes. Si es que haremos ni un teclado. Pero que es un tema, sobre todo muchas veces los técnicos lo que piensan es que todos tienen que ser inmediatos y al final hay detrás una serie de pasos y de plazos, sobre todo, que tienes que cumplir. ¿Vale? Sí, puede ser. Es que nosotros estamos con el cuarto de Albacete, el primer habilitado designado el dominio por todos los caminos y estamos a la espera de que Catastro corrija la cartografía y como hasta que eso ocurra lo estamos haciendo de modo individual. O sea, cada vez que me entrega una notificación por coordinación. De las tres personas que estamos en la unidad de cartografía y topografía, una está permanentemente haciendo GML para dar respuesta a Catastro. Y muchas veces estos informes de variabilidad, estas solicitudes de rectificación catastral son rechazadas por Catastro y en teoría se deberían rechazar fundamentadas en algo. Y recibimos esos rechazos porque sencillamente el colindante ha dicho que no, pero no lo ha documentado, Entonces creo que eso es una propuesta para que el catastro se revise y si no está documentado, ni argumentado, ni fundamentado, como dice la ley, pues no se le dé validez a ese rechazo por parte del ciudadano. Lo siento, pero el problema es que se está retransmitiendo, entonces cuando se habla no se oye, entonces tienes que contar un resumencito. Sí. No habráis ir a preguntar más concisas porque si no... Cómo podemos incorporar ese trabajo que han hecho con los caminos públicos y bueno, toda la complejidad que hay con los titulares constantes. El tema de los caminos es un tema complejo. No solamente porque para la Trinidad, digamos que hay que ver, aparte de toda la geometría, imagínate que tú coges y invades una parcela catastral, pues tienes que justificarlo y lo que dices tú. Nosotros lo que no entramos es el conflicto. ¿Vale? Si cuando hay cualquier cosa, nosotros nos quitamos y eso se tiene que, porque no tenemos ese poder, no registrarlo sí. Entonces hay que hacer eso. Pero, por ejemplo, también hay casos en el que el camino más estrecho queda vacío. Eso también desde las administraciones lo tenéis que dar solucionado. Y sobre todo el tema son kilómetros y kilómetros y kilómetros de camino. Yo que también está en un ayuntamiento y haciendo expropiaciones, etcétera, pues al final lo que hay que hacer es hablar con todos los vecinos, hacerles una labor de educación, de que notificarle vosotros también, porque al final todo el problema de esto es que son notificaciones. Y vosotros que sois los más cercanos a los ciudadanos, lo que hay que hacer es, igual que a los técnicos les pedimos que cuando estén haciendo un levantamiento, que estén las partes, que estén de acuerdo, etcétera, eso lo hablaba ayer con otro compañero, pues de los ayuntamientos igual, los hay que coger y cuando estáis haciendo los deslindes, o bien en campo, o bien o bien a través del ordenador, explicar a todos los vecinos y explicarles lo que estáis haciendo. Porque también lo de los caminos es complejo. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en el ayuntamiento de Talavera, yo tenía un libro de caminos, era un inventario, en el que decía de dónde salía, a dónde llegaba y qué ancho tenía. Vale, estaba muy bien, porque yo solo cuadraba en la cartografía. El problema es que si tú coges, si tienes un ancho, tú metes un eje y a ver a dónde afectas. Y muchas veces estás afectando parcelas, a lo mejor por una leve curva o por un leve cambio de camino. Es complejo el coger y a partir de un eje hacer un base y empezar ahí a poder empezar a notificar muros, etcétera, todo eso. Lo conozco perfectamente. Pero yo creo que tenemos que intentar buscar una solución conjunta, porque lo que tú estás proponiendo es un ayuntamiento, no lo puede hacer el de Albacete, imagínate el de un pueblecito. Pues mira, están diciendo que eso no lo puede hacer el ayuntamiento de Albacete. Vosotros, que sois los más cercanos a la ciudadanía, o sea,
Me refiero a que sois los que tenéis que coger y hablar con las personas, porque muchas veces ese tipo de oposiciones es por desconocimiento, ¿sabes? Es por desconocimiento. Pero si tú dices que eres una ayuntamiento difícil, pues imagínate que por todo el territorio van a ir laborales, porque es que no tiene sentido. Plan general no se habla con todos los ciudadanos, se publica en el boletín, se publica en el tablón de anuncios y cualquier instrumento de organización o de cualquier cosa no se habla con cada ciudadano. Eso, con los caminos en un municipio de 114.000 hectáreas es imposible. Tengo que decir lo que dice Agustín, nosotros tenemos una serie de procedimientos, son garantistas y siempre hay que comunicar a los comunicantes, ¿no? Es una labor ardua y entonces lo que hay que hacer es, yo ya te digo, yo que está en los dos lados, pienso que es más labor de la ayuntamiento de Vitoria. Quizás para Marta, me encanta la presentación, está pena no haber puesto de más tiempo. Mi pregunta es, la prueba piloto que habéis hecho, que el objetivo era ver las posibilidades de actualizar la ETA a través de la inteligencia artificial. No sé si habéis llegado a callejones sin salida, no sé si descartáis ya esa posibilidad, parece que, por ejemplo, para el tema de edificios, no parece que no es posible utilizarlo. No sé si vais a seguir por esa vía, si la descartáis, si vais a ver otra posibilidad para actualizar la ETA o a ver qué edición vais a Vale, Alberto de Castilla y León, de cartografía, me pregunta cómo vamos a hacer ahora después con todos los resultados que hemos obtenido. Pues, de momento, como es que todo esto lo hemos recopilado desde ayer y el viernes. Por eso no he podido enseñar la receta. Entonces, ahora tenemos que ver. Sí que hay muchas geometrías que son útiles. Lo que sí que es eso que se promete, que la inteligencia artificial sirve para hacer cartografía. Actualmente, unos 5.000 no lo vamos a poder hacer entero. Entonces, por nuestra parte, vamos a hacer restitución fotogramétrica, vamos a encontrar, ya lo tenemos en curso, bueno, estamos en toda la fase, está aquí las administraciones, tenemos que la época en longitud cuando ya la terminado, lo tienen perfecto. Y entonces, le hemos dejado de forma que se pueda complementar en algunos aspectos con inteligencia artificial. Es decir, la cartografía, unos 5.000 para los que hacemos cartografía, no sirve hoy por hoy para todo el territorio de inteligencia artificial, pero sí que hay partes que podrán complementarse. Tenemos que ver cada uno de los casos de estudio qué partes sí que se pueden complementar y qué partes no, porque lo que hacemos en nuestra contratación es decir que aunque el canal nos proponga utilizar otros métodos, somos nosotros, la administración, quienes tenemos que validar. Entonces tenemos que ver ahora qué parte sí que nos valdría y qué parte. También te digo que como lo que sí que hemos visto es que como las vectoriales que les dábamos para entrenar no tenían suficiente precisión, eso ha hecho que los resultados también que han arrojado los modelos de inteligencia artificial sean mayores. Entonces, sí que se puede, y sí que hemos visto que lo hacen en algunos sitios, restituyen elementos para generar datasets buenos y con eso sí que tienen muchísimos mejores resultados. Entonces, depende de lo que nos vayan ofreciendo, o sea, vamos a contratar restitución, pero se va a complementar con inteligencia artificial y depende de cómo nos sugieran los complementos, pues lo aceptaremos o no lo aceptaremos. Si te contestan. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por terminada la sesión.